Hola, soy Valeria Forlisi, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y el tema que vamos a abordar es la anatomía y la embriología del tracto genital inferior y del canal anal. Al finalizar la clase, los participantes deberán ser capaces de identificar las estructuras que integran el tracto genital inferior y el canal anal, describir la anatomía de dichos elementos, establecer las relaciones anatómicas de estas distintas estructuras, detallar la vascularización arterial, venosa y linfática de los distintos elementos, describir la inervación de las porciones del tracto genital inferior y del canal anal y describir el desarrollo embriológico de las estructuras que constituyen el tracto genital inferior y el canal anal. El sistema genital femenino está integrado por órganos genitales internos y externos. Los órganos genitales internos son dos glándulas sexuales, los ovarios, y además las trompas uterinas, el útero y la vagina. Los órganos genitales externos están constituidos por la vulva con sus órganos anexos. El tracto genital inferior está constituido por la vagina y la vulva con sus anexos. En el esquema se distingue una sección coronal del espacio pelvis subperitoneal y el perineo anterior. Existe un diafragma pélvico formado por los músculos elevador del ano y coccigio, el coccigio no se observa en la imagen, y los elementos profundos del perineo que se encuentran por debajo del hiato urogenital, como ser la membrana perineal. El espacio pelvis subperitoneal presenta tejido conectivo dispuesto lateralmente entre las vísceras pelvianas. Se sistematizan las hojas sacropúbicas anteroposteriores y las fascias transversales, que separan el aparato urogenital del recto por detrás y la vejiga por delante. Esto permite distinguir una celda rectal, una celda genital y una celda vesical. La vagina es un órgano impar y ubicado en la línea media. Presenta forma de conducto músculo-membranoso que se extiende desde el vestíbulo vulvar hasta el útero. Se abre en la vulva por un introito de tamaño variable ubicado por debajo del meato uretral si se observa en posición de litotomía. El extremo superior de la vagina o fornix vaginal, antiguamente denominado cúpula vaginal, rodea el cuello uterino formando recesos o fondos de saco sin solución de continuidad que se denominan anterior, posterior y laterales. La vagina posee un eje longitudinal que se orienta en dirección craneal y dorsal de inferior a superior. Es por esto que la porción dorsal del órgano es más baja que la porción anterior. El ancho vaginal aumenta a medida que la vagina asciende hacia el cérvix uterino. Su pared anterior presenta una longitud promedio de 7 centímetros y medio, mientras que su pared posterior llega a alcanzar los 9 centímetros de longitud. La pared anterior se relaciona con la base de la vejiga en sus porciones superior y media y con la uretra en su porción inferior. La uretra determina una cresta en la superficie interior de la vagina denominada carina uretral. La pared posterior, más baja, se encuentra cubierta por peritoneo en su cuarto superior y está separada del recto por el fondo de saco recto uterino en su extremo superior. Posee una cubierta de tejido conectivo laxo en sus 2/4 medios, lo que constituye la fascia de Denon-Villiers, mientras que en su cuarto inferior está separada del canal anal por el cuerpo perineal. En la mucosa se observan una serie de pliegues transversales que constituyen las rugosidades vaginales, así como dos pliegues longitudinales, uno anterior y uno posterior, que constituyen las columnas rugosas anterior y posterior. La porción inferior de la vagina se encuentra rodeada por las fibras del músculo bulboesponjoso. Lateralmente, la vagina se relaciona con el músculo elevador del ano a través de su fascículo pubovaginal y con las fascias pélvicas. En su extremo inferior se encuentra el esfínter uretrovaginal. En esta disección, realizada por miembros del equipo de disección de la segunda cátedra de anatomía, se distingue un corte sagital paramediano para ver la vagina
y sus fondos de saco anterior y posterior. En la imagen de la derecha se ve la vagina un poco más abierta, se observa la cavidad y se alcanzan a distinguir algunos pliegues transversales en su pared anterior. La irrigación de la vagina depende de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Esta arteria da origen a la arteria vaginal, la que emite dos vasos longitudinales en la línea mediana en las caras anterior y posterior de la vagina y que se van a denominar arterias ácigos de la vagina. Estas arterias nutren también al bulbo vestibular, al fondo de la vejiga y las paredes del recto. Las arterias uterinas también emiten ramas vaginales. Las rectales medias dan ramas vaginales para la pared posterior y las arterias pudendas internas también intervienen en la vascularización del órgano. El drenaje venoso depende de las venas vaginales, una a cada lado, las cuales se forman desde la fusión de plexos laterales que se conectan con los plexos uterino, vesical y rectal para desaguar en las venas ilíacas internas. Los plexos venoso uterino y vaginal pueden drenar también en los miembros inferiores. Los uréteres, en su descenso, se ubican cercanos a los fondos de saco laterales y luego se ubican anteriores a la vagina. Al ingresar a la vejiga, son cruzados transversalmente por las arterias uterinas. Los linfáticos de la vagina se comunican con los del cuello uterino, el recto y la vulva, formando tres grupos que no presentan límites netos. Los vasos superiores corren junto a la arteria uterina hasta llegar a los nodos ilíacos internos e ilíacos externos. Los vasos medios acompañan a la arteria vaginal hasta los nodos ilíacos internos y sacros. Los vasos que drenan la vagina por debajo del himen y la vulva y la piel del perine drenan en los nodos inguinales superficiales. La porción inferior de la vagina está inervada por los nervios pudendos. Los nervios pudendos nacen de los ramos anteriores del segundo, tercero y cuarto nervios sacros. La porción superior de la vagina, en cambio, está inervada por los nervios esplácnicos de la pelvis. Recibe también ramos simpáticos provenientes del plexo útero-vaginal que se origina a partir del plexo hipogástrico inferior. El periné presenta forma romboidal. Corresponde al espacio delimitado por la sínfisis del pubis, las ramas isquiopubianas con las tuberosidades isquiáticas y el coxis con los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. En la superficie llega hasta la piel y en la profundidad hasta la fascia inferior del diafragma pélvico. Está dividido por una línea transversal entre ambas tuberosidades isquiáticas en un triángulo anterior o región urogenital y un triángulo posterior o región anal con el ano en el centro. El cuerpo perineal es una capa elástica de tejido ubicada entre el recto y la vagina, compuesto por la fascia y los tendones de los músculos elevador del ano, transverso profundo del periné, bulbo esponjoso, esfínter anal externo y algunas fibras musculares lisas de la vejiga y el recto. Este cuerpo perineal está conectado con la vagina. El cuerpo ano-coccigio es una banda de tejido conectivo que se extiende desde el ano hasta el coxis. El tejido subcutáneo del periné es continuación de la capa membranosa del tejido subcutáneo del abdomen. La vulva es el conjunto de genitales externos que incluyen el monte del pubis, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el vestíbulo, el bulbo vestibular y las glándulas vestibulares mayores. El monte del pubis es una eminencia redondeada de tejido adiposo, cubierta de vello por debajo de la pared abdominal que se localiza en el extremo anterior de la vulva. Allí terminan algunas fibras de los ligamentos redondos del útero. Los labios mayores, en número de 2, son pliegues cutáneos de dirección antero-posterior y al entreabrirse permiten visualizar la hendidura vulvar que contiene en su interior a los labios menores. Cubren una delgada capa de músculo liso, el dartos labial, que a su vez cubre abundante tejido adiposo. Se unen por sus extremos, formando las comisuras anterior
y posterior de los labios. Esta última recibe también el nombre de horquilla y se ubica por detrás de la fosa del vestíbulo de la vagina. Por detrás del orificio uretral se ubica el orificio vaginal o introito, el cual está bordeado por el himen. Este es una membrana mucosa perforada por uno o varios orificios de forma y tamaño variable. El himen presenta una cara interna o superior donde se continúan las columnas rugosas de las paredes vaginales y una cara externa o inferior, un borde libre, irregular, festoneado o dentado y un borde adherente que se continúa directamente con la vagina. Los labios menores son repliegues cutáneo-mucosos, desprovistos de vello, libres de grasa y con gran cantidad de glándulas sebáceas que limitan el vestíbulo vaginal. En este espacio, limitado principalmente por estos labios, desembocan la uretra, por delante de la carina uretral, las glándulas parauretrales de Skene o vestibulares menores, la vagina y los conductos de las glándulas vestibulares mayores o de Bartholin. Los labios menores, de misma forma que los labios mayores, también se unen por sus extremos. En su extremo anterior se desdoblan en dos hojas, una anterior que cubre el clítoris, pasando por delante de su glande y que se denomina capuchón o prepucio del clítoris, y una hoja posterior que se une con la del lado opuesto por detrás del glande, formando el frenillo del clítoris. El extremo posterior de los labios menores termina en el espesor de los labios mayores. Al unirse en la línea media por delante de la horquilla o comisura posterior, forman una cresta denominada frenillo de los labios menores. En este espacio se ubica la fosa del vestíbulo vaginal, que es una pequeña depresión entre la unión posterior de los labios mayores u horquilla y el frenillo de los labios menores. El clítoris es una porción eréctil de la vulva y está ubicado en el extremo anterior de los labios menores. Está constituido por la unión de los dos cuerpos cavernosos de tejido eréctil vascular que, cubiertos por el músculo isquiocavernoso, se insertan en las ramas isquiopúbicas formando los pilares del clítoris. La fusión de ambos cuerpos cavernosos constituye el cuerpo del clítoris. Este cuerpo posee un extremo dilatado denominado glande que está unido al borde inferior de la sínfisis púbica por el ligamento suspensorio del clítoris. El clítoris está envuelto por una lámina de tejido conectivo que lo rodea que se denomina fascia del clítoris y está limitado por el prepucio y el frenillo del clítoris, prolongaciones de los labios menores. El músculo isquiocavernoso se inserta en la rama del isquion, cubre el pilar del clítoris para fijarse en él, interviene en el llenado de sangre de los cuerpos cavernosos del clítoris y está inervado por el nervio pudendo. Los bulbos del vestíbulo son también órganos eréctiles y están cubiertos por los músculos bulboesponjosos. Se ubican en la raíz de los labios mayores, laterales a los labios menores, y sus extremos anteriores, delgados, se unen en la línea media cercanos al clítoris formando la comisura de los bulbos. Las extremidades posteriores pueden alcanzar la fosa del vestíbulo de la vagina y las glándulas vestibulares mayores. La comisura de los bulbos es un puente venoso entre los bulbos vestibulares derecho e izquierdo por delante del clítoris. El músculo bulboesponjoso se origina en el cuerpo perineal o centro tendinoso del periné. Cubre al bulbo del vestíbulo y a la glándula vestibular mayor, vacía la glándula vestibular y comprime la sangre en el bulbo hacia adelante. Está inervado por el nervio pudendo. La vascularización de la vulva está dada por las arterias pudendas internas para las formaciones eréctiles y las glándulas vestibulares mayores. Las arterias pudendas externas, ramas de los vasos femorales, se encargan de la vascularización de las formaciones cutáneas y mucosas. La arteria pudenda interna nace en la cavidad pélvica como rama de la ilíaca interna. Se dirige a la región glútea saliendo por debajo del músculo piriforme a través del foramen ciático mayor. Cambia su dirección rodeando a la espina ciática y al ligamento sacroespinoso e ingresa por el foramen ciático menor a la fosa isquioanal del periné. Aquí se ubica adyacente al músculo obturador interno.
el cual forma la pared lateral de esta fosa. La fascia de este músculo envuelve a la arteria pudenda interna, formando el conducto pudendo, que antiguamente se denominaba canal de Alcock. Emite como ramas colaterales a la arteria rectal inferior, la cual se extiende transversalmente a través de la fosa isquional e irriga ambos esfínteres anales, así como la piel por debajo de las válvulas anales. Otra rama colateral es la arteria perineal, que se origina a la altura del borde posterior del diafragma urogenital e irriga los músculos bulbocavernoso e isquiocavernoso. También se distinguen las ramas labiales posteriores, la arteria del bulbo del vestíbulo, la arteria profunda del clítoris, que se extiende hasta el cuerpo cavernoso del clítoris, y por último la arteria dorsal del clítoris, que se extiende dorsalmente por debajo de la fascia del clítoris para irrigar el cuerpo, el glande y el prepucio clitoridianos. Las venas repiten el recorrido de las arterias en sentido inverso. El clítoris posee un sistema venoso dorsal profundo que llega hacia los plexos retropúbicos. Los linfáticos drenan en los nodos inguinales. La vulva está inervada por el nervio dorsal del clítoris y los nervios labiales posteriores, ramos de los nervios pudendos. El nervio pudendo procede de los ramos anteriores del segundo, tercero y cuarto nervios sacros. Se extiende por la fosa isquional pasando por el foramen ciático mayor y por debajo del músculo piriforme. Emite a los nervios rectales inferiores, perineales, labiales posteriores y dorsal del clítoris. La inervación sensitiva del tercio anterior de los labios mayores depende del nervio ilioinguinal. La inervación de los dos tercios posteriores es suministrada por los ramos labiales posteriores del nervio perineal y la cara lateral por la rama perineal del nervio cutáneo posterior del muslo. En esta disección de la vulva se distinguen los labios mayores, los labios menores y el vestíbulo vaginal. Se distingue aquí nuevamente labios menores, el vestíbulo vaginal y el clítoris con su capuchón. El canal anal es la continuación del recto y la porción terminal del sistema digestivo. Comienza a nivel de la unión ano-rectal con las columnas anales y luego de un trayecto de 3 a 4 centímetros finaliza en el ano. Es estrecho y sus paredes contactan entre sí debido a la existencia del aparato esfinteriano a su alrededor. Presenta una dirección oblicua hacia abajo y atrás, y entre el recto y el canal anal se estructura la flexura perineal. En el canal anal se observan las columnas anales de Morgagni, pliegues mucosos longitudinales que en sus bases finalizan en las válvulas anales. Entre las válvulas, también llamadas semilunares, y la pared del canal anal se encuentran unas 8 a 14 pequeñas dilataciones o cavidades con forma de nido de paloma que se van a denominar senos anales. Las columnas anales terminan a un mismo nivel, dando lugar a la línea pectínea de aspecto dentado. Por debajo de ella, el canal anal está cubierto por piel adherida a los planos subyacentes, con una coloración más pálida y que se extiende hasta la línea anocutánea, recibiendo este sector el nombre de pecten anal. El aparato esfinteriano del canal anal está constituido por músculo con una capa externa de fibras longitudinales y una capa interna de fibras circulares, la que aumenta progresivamente hasta constituir el esfínter interno formado por músculo liso. Las fibras longitudinales continúan sin modificarse hacia la línea pectínea, algunas de ellas atravesando el esfínter interno y fijando la mucosa a la capa muscular, constituyendo el ligamento de Parks. Otras atraviesan el esfínter externo y llegan a la piel del margen anal. El esfínter externo se forma por fibras estriadas, ubicadas por fuera de las fibras longitudinales, y comprende una porción profunda, que se confunde con la terminación del fascículo profundo del músculo elevador del ano, una porción superficial, con fibras entre el cuerpo perineal y el ligamento anococcigio, y una porción subcutánea, que se inserta en la dermis y en el tejido subcutáneo perianal y el ligamento anococcigio.
El ano está ubicado anterior al coxis, es un orificio mucoso con pliegues radiados y unidos a la piel pigmentada y muy fina. Las fibras musculares estriadas del esfínter y del elevador del ano llegan y se adhieren a este plano cutáneo mucoso. La vascularización arterial está a cargo de las arterias rectales inferiores que provienen de las arterias pudendas internas y que terminan en la piel de la región anal y en el esfínter externo. El drenaje venoso depende de las venas rectales inferiores provenientes de los plexos submucosos y del aparato esfinteriano. Terminan abocando en las venas pudendas internas. El drenaje linfático de la zona de las columnas anales se dirige a los nodos ilíacos internos. La linfa del conducto anal extrapelviano, mucosa y piel del ano, se dirige a los nodos ilíacos externos a través de los nodos inguinales superficiales. El canal anal posee una doble inervación, autonómica y somática. Los nervios anales superiores para el esfínter anal interno provienen de los plexos rectales inferiores que se originan de los plexos hipogástricos inferiores. La inervación somática del esfínter externo del ano depende de los nervios anales inferiores, ramos de los nervios pudendos. Las aferencias somáticas se encuentran integradas a los nervios pudendos del plexo sacro. Intervienen también el plexo hipogástrico superior, ramos del simpático sacro y de los esplácnicos pelvianos parasimpáticos. Las estructuras embriológicas involucradas en la formación de los órganos genitales derivan de los primordios gonadales que darán origen a las gónadas y se desarrollan desde el epitelio celómico y el mesodermo de las crestas gonadales, de los conductos mesonéfrico y paramesonéfrico que darán origen a los conductos genitales. En la mujer, el conducto paramesonéfrico dará origen a la trompa uterina, al útero y parte de la vagina. De la región perineal, los tubérculos genitales, pliegues cloacales y tubérculos labios-crotales darán origen a los genitales externos. Del seno urogenital, adyacente a la región perineal. En ambos sexos, el seno urogenital dará origen a la uretra y en la mujer a parte de la vagina. El primordio inicial de las gónadas, que se convertirá en testículos en el hombre y en ovarios en la mujer, son las crestas gonadales, morfológicamente indiferenciadas. Sin embargo, su futura diferenciación ya ha sido genéticamente determinada. Las crestas gonadales se ubican a lo largo de la parte posterior de la cavidad corporal, mediales a la región mesonéfrica de la cuerda nefrogénica. Juntas, la cuerda nefrogénica y la cresta gonadal protruyen en la cavidad celómica como cresta urogenital. En esta etapa, los primordios gonadales no contienen células germinales. Luego de la tercera semana, las crestas gonadales comienzan a crecer como resultado de la proliferación del epitelio celómico y de un tejido conectivo subyacente denominado mesénquima. Las células epiteliales invaden el mesénquima y forman las cuerdas sexuales primordiales gonadales, que están aún en contacto con el epitelio celómico. En la sexta semana, las células germinales precursoras en la pared del saco vitelino migran hacia los primordios gonadales a través del mesenterio dorsal. La migración de las células germinales conduce a la formación de las gónadas indiferenciadas. Al inicio de la séptima semana, la diferenciación morfológica de las gónadas se hace aparente en testículos u ovarios. En hombres y mujeres, el desarrollo de las gónadas y del sistema de conductos genitales atraviesa un estadio indiferenciado o neutral en el cual el género no es distinguible morfológicamente. El embrión tiene dos pares de conductos, los conductos mesonéfricos de Wolff y los conductos paramesonéfricos de Müller. Ambos se desarrollan a partir de la cresta urogenital y eventualmente entrarán en contacto con la pared del seno urogenital. El conducto mesonéfrico es un derivado del mesénquima intermedio, mientras que el conducto paramesonéfrico deriva de una invaginación longitudinal del epitelio celómico. El destino de estos conductos será determinado por la acción de dos hormonas, la testosterona y la hormona antimülleriana, producidas por el testículo en formación. En el feto, la testosterona estimula la diferenciación del conducto mesonéfrico, mientras que la hormona antimülleriana causa la degeneración del conducto paramesonéfrico. La ausencia de estas hormonas conduce a la degeneración de las porciones no urinarias del conducto mesonéfrico y a la persistencia del conducto paramesonéfrico.
A medida que continúa el desarrollo, la porción superior del conducto paramesonéfrico se ubica en posición horizontal, mientras que la porción inferior permanece vertical. Esto se debe al descenso de las gónadas. Las porciones horizontales permanecen separadas y se convierten en las trompas uterinas. El extremo de la porción superior del conducto paramesonéfrico mantiene su conexión abierta con la cavidad celómica, que luego será la cavidad peritoneal. Esta apertura distal se denomina ostium abdominal de la trompa uterina y se proyecta hacia el ovario. Las porciones inferiores de los conductos paramesonéfricos se fusionan formando el canal útero-vaginal. El tabique que inicialmente separaba estos conductos se reabsorbe, dando origen a una cavidad uterina única. La porción inferior de los conductos fusionados crece gradualmente hacia el seno urogenital, pero poco antes de alcanzarlo, se fusiona con una evaginación craneal del seno urogenital llamada bulbo senovaginal. Los bulbos senovaginales forman una lámina maciza llamada placa vaginal que se extiende hacia arriba. La canalización de la lámina vaginal inicia desde el extremo inferior hacia el extremo craneal y está completa en el 5º mes de gestación. Como resultado de este crecimiento hacia arriba, la distancia del útero en desarrollo y el seno urogenital aumenta. La lámina vaginal forma la porción inferior de la vagina, derivada de endodermo, y el conducto paramesonéfrico, la porción superior de la vagina, derivada del mesodermo. Una membrana delgada de tejido conectivo, denominada himen, separa la vagina del seno urogenital. Se debe recordar que el conducto mesonéfrico dará origen al uréter en embriones masculinos y femeninos. Las porciones remanentes del conducto mesonéfrico forman el epoóforo y el paraóforo, estructuras no funcionantes. Si permanece adyacente a la vagina, forma el conducto longitudinal del epoóforo o conducto de Gardner. En ambos sexos, la uretra se origina desde el seno urogenital, pero en la mujer es solo un órgano urinario, aunque esté ubicada directamente anterior a la apertura vaginal y entre los labios de los genitales externos. Los genitales externos, al igual que las gónadas, atraviesan un estadio indiferenciado. Durante la tercera semana del desarrollo, las células del mesénquima migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues que se van a denominar pliegues cloacales y van a estar ligeramente elevados. Craneales a la membrana cloacal, los pliegues se unen para formar el tubérculo genital. Caudalmente, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales en posición anterior y pliegues anales en posición posterior. Mientras, otro par de elevaciones, las protuberancias o eminencias genitales, se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales. Más tarde, estas protuberancias darán origen a los labios mayores. Los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos en el sexo femenino. El tubérculo genital se alarga ligeramente para formar el clítoris, aunque se debe recordar que en las primeras etapas del desarrollo es más grande que en el sexo masculino. Los pliegues uretrales se convierten en los labios menores. El surco genital queda abierto y forma el vestíbulo vaginal. Junto al tracto urinario, la porción terminal del intestino posterior ingresa en la cloaca. Una cresta transversal de mesénquima, denominada tabique urorectal, crece hacia la membrana cloacal, que está cerrando la cloaca. Alrededor de la 7ª semana del desarrollo, el tabique urorectal divide a la cloaca en una porción anterior, el seno urogenital, y una porción posterior, el canal anorrectal. Ambos permanecen cerrados por la membrana cloacal, la que ahora está dividida en una membrana urogenital anterior y una membrana anal posterior. El cuerpo perineal se forma en la unión de las membranas urogenital y anal. Se producen proliferaciones mesenquimatosas en los márgenes ectodérmicos de la porción anal de la membrana cloacal, la que ahora se ubica en una depresión denominada proctodeo o fosa anal.
Para el final de la 9ª semana, la porción anal de la membrana cloacal se rompe y el ano recto se encuentra en comunicación directa con el exterior. De esta manera, la porción inferior del canal anal se forma desde la cloaca y el mesénquima subyacente, pero la porción superior está formada por el endodermo del intestino posterior. La línea de unión corresponde a los bordes de las válvulas anales en el adulto. El doble origen del canal anal se refleja en su inervación. La porción superior recibe inervación autonómica, mientras que la porción inferior tiene inervación a través de los nervios espinales. Esta es la bibliografía que fue utilizada para la confección de esta clase. Muchas gracias por su atención.